Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí pueden recordar, tienen que recordar un poquito atrás algunos, ¿verdad? Cuando eran niños. ¿Cuántos recuerdan cuando eran niños y les encantaba ir a la feria? Donde había, a la Ciudad de Hierro, no sé cómo lo dirían en tu ciudad o tu país, a Carnival, ¿verdad? ¿Verdad? A algunos quizás todavía les gusta o llevan a sus hijos o a sus nietos. ¿Y cuántos recuerdan, y especialmente aquí en los Estados Unidos, las ferias, la Ciudad de Hierro, ¿verdad? Los carnivals son famosos por tener juegos. Ya sea tumbar las botellas, encestar una canasta de basquetbol o meter la bolita, la pelotica en los vasos. Esos juegos de carnival games, esos juegos de feria, ¿verdad? ¿Alguien alguna vez ha jugado o ha intentado, ¿verdad? Lo interesante de esos juegos es que, y como niño, uno ve los juegos y uno se ilusiona y uno dice, papi, mami, yo quiero jugar, yo lo quiero intentar. ¿Y qué te dicen? $5. Y si quieres 2 tiros, $10. Y lo interesante de estos juegos de feria, yo recuerdo como niño, es que uno tiene la ilusión, me voy a ganar ese muñeco grande. Me voy a ganar el premio. Pero después cuando uno intenta el juego, se da cuenta uno que es más complicado de lo que pasa. O sea, parece fácil sacar el patico con la pinta. Parece fácil tumbar las botellitas con 2 o 3 tiros. Pero ¿qué pasa? Cuando lo intentamos nos damos cuenta que es un poquito complicado. Es más, nos damos cuenta que si lo intentamos varias veces consistentemente, no tenemos éxito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno no gana en un juego, uno se frustra. Cuando uno no gana, pues uno dice, no hombre, yo no quiero seguir en esto. Eventualmente, cuando uno va viviendo la vida, uno se da cuenta que estos juegos de feria, estos carnival games, no están a nuestro favor. Las probabilidades están en nuestra contra. Es más, algunos son casi imposibles de hacer. Hay una frase que leí acerca de los juegos de ferias que dice que no todo juego de feria está arreglado o amañado, pero cualquiera puede ser y muchos son. ¿Okay? En otras palabras, están diseñados para no tener éxito. Están diseñados para no lograrlo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa a medida que vamos creciendo? Nos volvemos escépticos. Yo cuando camino en una feria, si llevo a mis niños, lo primero que ellos dicen, papi, ¿y qué pienso yo? Yo no voy a gastar mi dinero para que tú tires una pelota y no hagas nada. ¿Verdad? Y los padres que son bien buenos dicen, sí, hijo, ¿verdad? Pero de repente muchos nos volvemos escépticos y decimos o nos pensamos, ¿para qué malgastar mi dinero? O botarlo. ¿Para qué intentar si ya sé que no va a funcionar? Entonces nos volvemos escépticos. Yo creo que algo parecido sucede con la oración. Yo creo que algo parecido sucede con la oración. Por eso quiero hablar hoy, el título del mensaje de hoy es, ¿por qué orar? ¿Por qué orar? Vamos, pregúntale a alguien que tiene cerca. ¿Por qué? ¿Por qué orar? La razón que quiero hablar acerca de esto es porque yo pienso que no oramos lo suficiente. Pensé que iba a haber 3 amenes ahí, pero no se preocupen, después me lo regalan. Yo creo que si verdaderamente nosotros estuviésemos convencidos que la oración funciona, oraríamos. Quiero hacerles pensar hoy. Es un año nuevo. Vamos a estimular las neuronas. ¿Por qué orar? Mira este versículo. Lucas 18:1. Simplemente dice algo interesante. Mira lo interesante que dice. Jesús les contó a sus discípulos una parábola. Pausa. ¿Una qué? Una parábola para mostrarles que debían orar siempre. ¿Cuándo debían orar? Siempre sin desanimarse. Ok, pausa. Okay. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar ¿cuándo? Siempre sin desanimarse. Ok, pausa. Entonces, este es Jesús. Y según la Biblia, la razón por la cual Jesús contó esta parábola es para recordarle a sus discípulos
Hoy en día nosotros somos sus discípulos. Recordarnos a nosotros que deberíamos de ¿qué? Orar. ¿Cuándo? Siempre, sin desanimarnos. Sin desanimarnos. ¿Ok? Entonces, un par de preguntas sencillas. ¿Por qué nos diría Jesús que debemos orar siempre si la oración no funcionara o no funciona? Piensa en eso. ¿Por qué? O sea, si la oración no cambia nada, ¿para qué Jesús nos diría que debemos orar siempre sin desanimarnos? Ok, otra pregunta. ¿Por qué nos diría Jesús que no debemos desanimarnos cuando oramos? ¿Por qué? Pues lo más probable es que Él ya sabía que había una muy buena posibilidad que nosotros nos desanimaríamos cuando estamos orando por algo y quizás no vemos el resultado que esperamos o que queremos. Entonces Jesús nos exhorta, nos motiva. Estamos hablando de por qué orar. ¿Alguna vez has pensado en esto? ¿Por qué oraba Jesús? Si Jesús era Dios, es Dios, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en esta tierra, lo leemos a través de todos los evangelios, que Jesús se apartaba para orar. Jesús se despertaba temprano y Jesús buscaba un lugar a solas para. Lo vemos en toda la Biblia, ¿ok? Jesús es Dios. Entonces, ¿por qué Jesús necesitaba orar? O sea, ¿por qué Dios? Porque Jesús es Dios. Tenía que orar. Ahora, algunos dirían, bueno, para mostrarles un ejemplo y modelarlo. Sí, pero realmente no creo que Jesús estaba haciendo eso en esos momentos para dar un ejemplo, porque yo creo que Jesús estaba simplemente haciendo lo que Él estaba llamado a hacer. O sea, Jesús estaba siendo obediente a su Padre y estaba viviendo su vida de tal manera que sí sirve como un ejemplo para nosotros. Pero no creo que Él estaba haciéndolo, bueno, voy a orar esto para ahora ser un ejemplo para ellos. Creo que estaba haciendo, voy a hacer esto porque yo necesito hacerlo. Algo interesante, yo creo que la razón que Jesús oraba cuando estaba en la tierra es porque Él necesitaba orar. ¿Cómo Jesús, si es Dios, cómo Dios necesita algo? Bueno, recuerda que Jesús dejó a un lado su divinidad cuando vino a la tierra. O sea, se despojó de su divinidad y se vistió de su humanidad. Y como ser humano, Jesús necesitaba la guianza del Espíritu Santo. Entonces, como humano, Jesús necesitaba el poder del Espíritu Santo y Él hizo milagros por el poder de Dios dentro de Él. Y como ser humano, Él necesitaba escuchar la voz de su Padre y necesitaba tener compañerismo o comunión con Él cuando Él estaba en la tierra. Ahora, aquí hay otra pregunta. Si Jesús, mientras estaba en esta tierra, necesitaba orar, ¿será posible que tú también necesitas orar? Creo, puede que me equivoque, pero creo que como muchos que nos hemos desilusionado con los juegos de feria y nos hemos vuelto escépticos, eso no funciona. Creo que de alguna manera con algunos a veces nos pasa lo mismo con la oración. Entonces quiero orar para que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestros corazones y nuestras vidas hoy. Amén. Señor, gracias porque tu palabra es medicina a nuestras vidas. Y Señor, yo oro para que nuestras vidas, corazones y mentes sean una tierra fértil para recibir las semillas de la verdad de tu palabra hoy, y que esas semillas crezcan, florezcan y den muchísimo fruto en el nombre de Jesús. Amén. Antes de compartirles dos razones principales de por qué oramos, quiero simplemente compartir algunas razones de por qué a veces no oramos. ¿Ok? Número 1, a veces no oramos por descuido. Por descuido. Una cosa linda que les quería mencionar, en la aplicación de Vertical, en sus teléfonos, si tienen la aplicación, hay una forma de ver las notas que ponemos aquí y tú puedes llenar los blancos y puedes mandártelo a ti mismo y luego lo puedes compartir con alguien. Lo comento porque a veces se nos olvida o asumimos que todo el mundo sabe, pero la aplicación de Vertical Church Iglesia, si la descargas, cada domingo puedes agarrar las notas, puedes llenarlas, puedes compartirla con alguien
Porque qué rico que la semilla no solamente caiga en ti, pero que después se riegue y se contagie porque tú se la riegas a alguien más. ¿Amén? Ok. Número 1, descuido. Una razón por la cual a veces no oramos es descuido. O podríamos decir negligencia. En inglés diríamos complacency. Porque llegamos a un lugar de comodidad en nuestras vidas y de repente yo creo que hay cosas que han sucedido en el mundo y en la vida y cosas que no han sucedido porque no ha habido gente orando. Esa es mi opinión personal. Aún en la historia de la nación de los Estados Unidos, donde yo nací, aquí, en esta nación, yo creo que de alguna manera, en algún momento sacaron la oración de las escuelas, porque creo que gente no estaba orando. En algún momento se ha permitido que el aborto sea algo legal, porque simplemente creo que gente dejó de orar. Y creo que es importante que pongamos atención, especialmente a la luz de un año nuevo. ¿Tú te imaginas? ¿Ustedes se imaginan si todo creyente cristiano en una nación, cualquiera, ponle tú, cualquier nación, todos los creyentes cristianos estuviesen orando para que Dios hiciera algo? ¿Ustedes creen que Dios lo haría? O sea, ponte a pensar. Porque Dios, parte de lo que Dios hace es contestar oraciones. Pero no lo hacemos, porque a veces descuidamos. Caemos en comodidad y pensamos, bueno, eso no nos afecta a nosotros. Bueno, pues el aborto realmente no me afecta a mí personalmente. Pues, ¿qué será? Será. Bueno, pero lo que pasa en ese estado, pues eso no me afecta a mí. Lo que pasa en las escuelas, pues ya yo no tengo hijos pequeños, así que lo que pasa en las escuelas realmente a mí, ni fu ni fa. No me importa. Yo no tengo que orar por eso, no me afecta a mí. Y muchas veces perdemos la vista de lo poderoso que es la oración porque caemos en descuido o negligencia. Segunda razón que a veces no oramos, incredulidad. A veces no oramos por la incredulidad. Simplemente, así como los juegos de feria, no creemos. Eso no es posible. Eso no va a funcionar. Somos incrédulos. Si tú realmente creyeras en tu mente y en tu corazón que 10 minutos de oración harían más que 10 minutos en internet o en redes sociales, tengo que continuar. O sea, si realmente lo creo, que 10 minutos de oración tienen un poder, pueden hacer más que 10 minutos mirando mi Instagram. O sea, ¿lo haría? O sea, por eso le digo, creo que hay algo que ha pasado, algo ha sucedido. Hay razones por las cuales a veces no oramos. No creemos que nuestro tiempo invertido en oración realmente va a cambiar las cosas. Otra razón que no oramos a veces es simplemente el desánimo. Sentimos que hemos orado por algo varias veces, muchas veces, y nada pasó, nada sucedió. Por lo tanto, ¿qué? Nos desanimamos. Somos humanos, ¿sí o no? Son algunas razones sencillas por las cuales a veces no oramos. Ahora quiero hablarles de 2 razones de por qué debemos orar. Principales. 2 razones de por qué oramos. Realmente estos son 2 atributos o 2 características de Dios, y la razón por la cual quiero compartirles estas 2 es porque yo estoy convencido que estas 2 características de Dios, ¿ok?, nos deberían causar querer orar. Nos deberían de motivar a querer orar. Pero, digan conmigo, pero el enemigo es tan tricky, astuto, sucio, malo, es tan intencional en contra nuestra que él ha tomado estas mismas 2 características de Dios y las ha manipulado, las ha tergiversado, he's twisted them, de tal manera que se han convertido en 2 razones principales por las cuales gente no ora. Quiero intrigarlos. ¿Quieren saber? O mejor lo dejamos para la semana entrante. No. Estas 2 características principales de quién Dios es
son las razones de por qué debemos orar. Pero el enemigo lo ha manipulado con un intento de causarnos a no orar, porque no las comprendemos correctamente. Ok, número 1, Dios es soberano. Dios es soberano. La palabra ser soberano significa que Él es el gobernante supremo del universo. Él está en control, por encima de todo. Digan conmigo, soberano. Ahora, mira cómo el enemigo ha tergiversado esta verdad. Bueno, como Dios es soberano y gobernante supremo del universo, Dios va a hacer lo que Dios quiera hacer, no importa lo que yo haga. Dios es soberano, por lo tanto lo que va a pasar, pues va a pasar. No importa, simplemente va a pasar, porque ya Dios lo sabe. ¿Qué importa que yo ore? Ahora, la Biblia sí dice que el Padre conoce tus necesidades antes de que tú las pidas. Pero no dice que el Padre conoce tus necesidades, así que no las pidas. ¿Alguien me sigue? Simplemente dice que Él conoce antes, pero todavía debemos pedir. ¿Pero qué hacemos nosotros? Bueno, tú sabes, Dios ya sabe. Es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios va a pasar y va a pasar lo que Él quiere, porque Dios es soberano, Él es el gobernante supremo. Así que, ¿qué importa que yo aquí, en Davie, en Weston, ¿qué importa que eso no va a marcar una diferencia? Eso no va a funcionar. Eso es una mentira del enemigo. Déjame explicarles algo acerca de la voluntad de Dios. Digan conmigo, voluntad. Voluntad de Dios es un sinónimo de decir deseo de Dios. La voluntad de Dios es el deseo de Dios. Por ejemplo, en inglés la palabra will también es la misma palabra de testamento, ¿verdad? Este es mi deseo. Por ejemplo, cuando yo fallezca, mi deseo es que mis $150 con 55 centavos vaya a tal persona o se haga esto con eso, ¿verdad? Eso es will, es la voluntad de la persona que parte o que fallece, es su voluntad. Cuando yo parta, mi deseo es que esto se le dé a tal y esto que era mío se le dé a tal. ¿Están conmigo? Es la voluntad, es el deseo. Ahora, el deseo de Dios, según la Biblia, el deseo de Dios es que nadie se pierda, hablando espiritualmente. Que nadie vaya al infierno, sino que el deseo de Él es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso es lo que dice, porque el arrepentimiento conlleva a la salvación, conlleva al reino de los cielos, conlleva a un destino con el Señor. Esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo de Dios. Y la Biblia literalmente dice, su deseo es que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ok, una buena pregunta. ¿Todos van a llegar al arrepentimiento? No. ¿Es el deseo de Dios que todos lleguen al arrepentimiento? Sí. Ok, interesante. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay personas que no van a llegar al arrepentimiento? La razón es porque, escúchame, en la soberanía de Dios, Dios es soberano, Él tiene su voluntad. En su voluntad, Él nos creó a nosotros ¿a cómo? A su imagen y semejanza. Él nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Por lo tanto, como Dios tiene voluntad, nosotros tenemos voluntad. ¿Por qué? Porque somos creados a su imagen y semejanza. Como Dios tiene voluntad, nosotros tenemos voluntad. Tú tienes voluntad, yo tengo voluntad. Entonces, cuando una persona no viene al arrepentimiento y fallece sin Cristo, se va al infierno, no es la voluntad de Dios, fue su propia voluntad que le llevó. Porque fue su decisión o su falta de decisión. ¿Ok? Cada persona toma su decisión. Dios no toma la decisión. Tú te vas para el cielo, tú te vas para el infierno, tú te vas para... No. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios tiene voluntad, por lo tanto nosotros tenemos voluntad. Es el deseo, la voluntad de Dios que todos lleguen al arrepentimiento, a la salvación. Pregunta, ¿todos llegan? No. ¿Pero es el deseo de Dios que todos lleguen? Sí. ¿A quién le corresponde? A cada uno. La razón por la cual les digo esto es porque tienes que conectar esto en cuanto a cómo comprendes la oración.
Tu voluntad determinará qué tan lejos llegas en el Señor, en tu caminar con Cristo. No es porque su voluntad es que llegues lejos. Pero tú vas a llegar lejos. Está en tus manos. Tu voluntad determinará cuánto tú recibes de Dios. Tu voluntad determinará cuán espiritual será el nivel de tu familia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tu familia esté en victoria y fuerte espiritualmente. Ese es su deseo y su voluntad. ¿Todas las familias de todos los cristianos van a ser fuertes espiritualmente? No. ¿Pero es su deseo? Sí. Entonces, ¿a quién nos corresponde? A nosotros hacer nuestra parte con algo que hemos olvidado o que nos hemos vuelto escépticos porque ya lo intenté y eso no funciona. Porque es que si funcionaría, estaríamos pagando cada día para hacerlo. Si funcionaría, nos despertáramos y diríamos: Señor, quiero compartir un tiempo contigo para orar. Pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Aún con cuántas personas llegarán a los pies de Cristo. Por ejemplo, si tú tienes un vecino o vecinos al lado de donde tú vives que no son salvos, no son creyentes, tú lo sabes porque has hablado, no han depositado su fe en Jesucristo, no se han arrepentido, no han llegado al arrepentimiento, arrepentido de sus pecados para aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Entonces quizás tú y yo decimos: ay, Señor, si es tu voluntad, salva a mi vecino. Pregunta: ¿es la voluntad de Dios? Sí, no digas eso entonces. Es su voluntad, es su deseo. Pero lo que Dios quiere es que tu voluntad se levante del sofá y vaya y le hable. Ay, Señor, ojalá, Señor, que salva a mi vecina que ella te necesita. A ver cuántos likes tengo. Y después te llega el reporte de 5 horas y 3 minutos hoy, aquí. ¿Y en oración? Yo no lo dije. Obviamente vamos a orar por ese vecino, por esa persona que no conoce a Cristo. Obviamente vamos a orar, pero tenemos que hacer algo al respecto. Nuestra voluntad, nuestro deseo tiene que llevarnos a actuar. Entonces, la soberanía de Dios significa que Dios es gobernante supremo del universo. Pero el enemigo lo manipula y nos trata de convencer. Bueno, si Dios tiene la palabra final y Él es soberano, pues qué importa que llores si Él ya va a hacer lo que Él quiera hacer. ¿Sí ven la mentira del diablo? ¿Será que eso te ha afectado? Es interesante. Ese pensamiento es errado, ¿ok? Y así no funciona. Nosotros determinamos nuestro futuro con la mano y con la cobertura de Dios, por supuesto. Pero Dios tiene un destino maravilloso y un futuro maravilloso para nosotros, pero nosotros determinamos si vamos a caminar con el Señor o no vamos a caminar con Él. Eso nos corresponde a nosotros. Quiero, si tienen su Biblia o si tienen su aparato, vamos a Jeremías 32. Quiero que me acompañen. Les voy a anticipar algo que viene este año. Más adelante en el año vamos a tener una serie sobre la Biblia, la palabra de Dios, porque estamos viviendo en una época de mayor analfabetismo espiritual, porque la gente no conoce sus Biblias. Y a veces hacemos, como iglesia, hacemos algo para ayudar, como poner los versículos en las pantallas, ayudamos, que son para gente que no tienen Biblias o que no conocen a Dios, pero hemos caído en un descuido y en una comodidad que quizás algo que estamos haciendo para ayudar a algunos está haciéndole daños a otros, porque pocos están a veces teniendo su Biblia o no la conocen o no saben cómo buscar. Entonces, prepárense porque este año vienen algunas cosas importantes en cuanto a eso. Quiero mostrarles algo en Jeremías 32. Y cuando leemos esto, algunos de ustedes van a decir: el pastor está chiflado. Esto no tiene nada que ver con nada. Simplemente síganme, porque suena raro lo que vamos a leer, pero yo sé por qué se lo estoy leyendo. ¿Ok? ¿Están conmigo? Dale un codito a alguien, dile: este pastor predica bien. Dile. Eso, decláralo. Jeremías 32, 8. ¿Están conmigo? Mira, para los que no conocen Biblia, Jeremías es un profeta de Dios, un mensajero de Dios, y él escribe un libro y parte de lo que escribe está en el capítulo 32 del 8. Y mira lo que escribe Jeremías, hablando de sí mismo. Dice: y vino a mí Anameel, hijo de mi tío. Pausa. Entonces, Anameel es ¿quién? Hijo de su tío, que significa que es su
Es su primo, es su primo. O sea, Anameel es hijo de su tío, o sea, es su primo. Y vino a mí Anameel, mi primo, hijo de mi tío, al patio de la guardia, conforme a la palabra del Señor, y me dijo: compra, por favor, mi campo que está en Anatot, en tierra de Benjamín. Porque, ojo, porque tuyo es el derecho de posesión. Algunas versiones dicen el derecho de herencia. Y a ti te corresponde el derecho de la redención. ¿Ok? Vemos ahí el derecho de la posesión o herencia y el derecho de la redención. Hay dos derechos. Ok. Dice: cómpralo para ti. Entonces comprendí que había sido palabra del Señor. Lo dice Jeremías. Y compré el campo de Anameel, hijo de mi tío, el cual estaba en Anatot. Le pesé el dinero, 187 gramos de plata. Luego escribí el documento y lo sellé. Algunos dirían hoy en día el título, la escritura, y lo sellé. Convoqué a los testigos y pesé la plata en la balanza. Luego tomé el documento de la compra sellado, ojo, con las obligaciones y los términos, y la copia abierta. Había un título o una escritura sellada y un título o una escritura abierta. Pausa. Entonces, vemos aquí dos derechos. Esta es una historia en lo natural de algo que Dios le dijo a Jeremías que hiciera para que nosotros aprendiéramos algo interesante aquí. El derecho de la posesión o herencia y el derecho de la redención. Ok, vamos a hablar el derecho de la herencia o posesión. Esto es lo que probablemente sucedió. Probablemente el padre del profeta Jeremías había fallecido y su tío luego compró esa tierra que le correspondía a la mamá de Jeremías para ayudar a la familia. Pero Jeremías tenía el derecho de posesión o el derecho de herencia. En otras palabras, cuando el tío falleciere, ¿ok?, esa tierra no iría al hijo del tío, a su primo Anameel, sino que iría de regreso a Jeremías, porque Jeremías tenía el derecho de herencia o el derecho de posesión. Ok, hablemos del segundo derecho, el derecho de redención. Él también tenía, Jeremías, el derecho de redención. Él tenía el derecho de comprar su tierra o su terreno si él lo deseaba, cuando él lo quería. Ok, y quiero que notes, además de estos dos derechos, derecho de posesión y derecho de redención, también hay dos escrituras o dos títulos, en inglés, two deeds. Está el título abierto, la escritura abierta, o la escritura sellada, el título sellado. Entonces, el título sellado era para la familia que originalmente eran dueños de la tierra. Ellos son los dueños originales de la tierra. Si mi familia fuese dueño de cierta tierra, en esa escritura sellada diría familia Sierra. Y si mi tatarabuelo en algún momento se metió en un problema financiero y necesitaba vender la tierra, él podía vender la tierra, pero nuestra familia siempre podía mantener la escritura sellada. En otras palabras, tendríamos el derecho de redención y poder volver a comprar nuestra tierra en otro tiempo. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces está también el título o la escritura abierta. Esta era una escritura donde tú podías ahora escribir nombres nuevos. Si mi tatarabuelo se la vendió, mi tatarabuelo, el señor Sierra, se la vendió al señor Pérez, escribiría en esa escritura abierta el nombre Pérez. Y luego, si el señor Pérez se la vende al señor González, ahora en esa escritura abierta iría el nombre del señor González. Y esa escritura es una escritura abierta, y ahora pueden haber diferentes nombres de dueños sobre esa escritura. Pero existe también una escritura sellada. Ahora, pastor, ¿por qué me estás explicando esto? Yo no soy real estate. Ok. ¿Quién es dueño de toda la tierra?
Dios es dueño de toda la tierra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Él es dueño de todo. ¿Qué le dio Dios a Adán en el principio? Dios le dio a Adán, le dijo, te daré dominio sobre toda la tierra. Dios le dio a Adán dominio sobre la tierra. Consideremos que Dios le dio a Adán la escritura abierta de la tierra y escribió el nombre Adán. Pero Adán perdió la escritura y eventualmente ¿a quién se la entregó? A Satanás. Y eventualmente el nombre de Satanás terminó en esa escritura abierta. Es más, cuando Satanás tentó a Jesús, ¿recuerdan? Cuando él mismo le dijo a Jesús, todo esto me ha sido dado. ¿Recuerdan eso cuando tentó a Jesús en el desierto? Nota, él dijo, todo esto me ha sido dado. Y nota que Jesús no lo corrige. Eso es interesante para mí, eso es otro estudio. Satanás dijo, esto todo ha sido dado a mí y se lo puedo dar a quien se lo quiero dar. Pregunta, ¿quién le dio a Satanás? Adán. Sobre la escritura abierta. ¿Me están siguiendo? El único problema para Satanás es que Jesús es el Hijo. Significa que Jesús tiene el derecho de posesión y aún más grande tiene el derecho de redención. Y Jesús ejercitó su opción de redención hace 2000 años cuando recompró lo que a él le pertenecía. Esto es profundo. Vamos a Apocalipsis 5 un momentico. Apocalipsis 5. Hay un momento donde habla de que el Padre está sentado en el trono. El Padre está sentado en el trono y que tiene un rollo sellado. ¿Recuerdan eso? Tiene un rollo sellado y lo tiene en su mano. Y mira lo que dice Juan al escribir Apocalipsis 5, versículo 4. Y lloraba yo, Juan está diciendo, yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Pausa. En ese momento Juan está decepcionado. Y luego dice, uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Yo creo que esa es la escritura sellada de la tierra. Y yo estoy tratando de lograr que hoy tú veas que Jesús se ha ganado el derecho de ejercitar su opción y su derecho no solamente de posesión, sino su derecho de redención. Ahora, pastor, ¿y esto qué significa para mí? Buena pregunta. Esto es lo que yo quiero que tú comprendas. Dios nos ha dado a nosotros dominio sobre la tierra. Nos ha dado a nosotros la capacidad de controlar nuestras vidas. Y por ende, de controlar nuestros futuros. Y te ha dado la habilidad de orar. Y si tú oras, Dios se moverá. Si tú oras, Dios se moverá. Él lo puso en tus manos. Mira, así como le dio a Adán la mayordomía de la tierra, en ese entonces Él te dio a ti la mayordomía de tu vida. Él te dio a ti la mayordomía de tu familia. Él te ha dado a ti la mayordomía de tus finanzas, que de hecho son de Él. Ahora, si eres bendecido o no, si caminas en los principios de Dios o no, eso te corresponde a ti. Eso me corresponde a mí. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y por esa razón, porque Dios tiene voluntad, tú y yo también tenemos voluntad. Quiero decir una frase que quiero que apunten. Y la voy a decir con un ángulo negativo. Pero la razón que lo digo de esta manera es por lo importante que es y porque quiero que agarre tu atención. ¿Ok? ¿Están listos? Respira profundo hacia adentro. Dios
no se moverá en tu familia a menos que ores. Pastor, me ofendió. Yo no voy a esa iglesia más. Pastor me dijo a mí: Dios no se moverá en mi familia si yo no oro. Dios no se moverá en tu familia. Tu hijo, tu hija no tendrá ese breakthrough, ese rompimiento en su vida si tú no oras. La sanidad no llegará si tú no oras. Dios está buscando a personas que cooperen con Él. Así como le dio a Adán la mayordomía de la tierra y la perdió, Dios lo hace de nuevo con nosotros y Él te ha dado la mayordomía de tu vida. Y es casi como si Él dijera: si tú eres un buen mayordomo con tu vida y si tú oras, yo me moveré en tu vida de maneras increíbles. La razón es por la soberanía de Dios. O sea, la soberanía de Dios es la razón por la cual debemos querer orar. Primero que nada, nuestras oraciones pueden afectar los movimientos de Dios. Y segundo, Él es el gobernante supremo del universo y por eso sabemos a quién le estamos hablando cuando oramos. Esta es una muy buena razón para orar, porque estamos tomando tiempo para orar con el gobernante supremo del universo. Pero tienes que orar, porque si no oras, escúchame, si no oras, nada va a pasar. Y si algo pasa, por su gracia y misericordia. Pero si no oras, nada va a pasar. En una ocasión Dios le dijo a Elías: voy a enviar lluvia a la tierra. Y esto es lo que ha podido hacer, esto es lo que ha podido haber hecho Elías. Bueno, Dios dijo que va a llover, no importa si oro. Elías ha podido tomar esa posición, pero ¿saben qué hizo Elías? Oró 7 veces. Ahora, si Dios dijo que Él lo iba a hacer, ¿por qué Elías tenía que orar? Y si Dios dijo que Él lo iba a hacer, ¿por qué 7 veces? La razón es porque Dios le estaba diciendo a Elías: es mi voluntad, es mi deseo que llueva. Y Elías sabía algo importante. Aquí está un punto para apuntar. El canal por el cual el deseo de Dios pasa del cielo a la tierra es por medio de la oración. El canal por el cual el deseo de Dios pasa del cielo a la tierra es por medio de la oración. Y entre más oro, más grande se convierte ese canal. Entre más oro, más grande se convierte ese canal. Más grandes son las bendiciones que pueden atravesar del cielo a la tierra. Los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó a orar. Y parte de lo que le dijo Jesús es: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es la voluntad de Dios bendecirte. Es la voluntad de Dios, es su deseo que tú vivas una vida próspera en todos los sentidos. Bendecir tu familia. Es la voluntad de Dios que tú camines en salud y en fortaleza en esta tierra. Esa es la voluntad. Ese es el deseo de Dios. Pero no va a suceder si no oro. Porque tus oraciones y las mías son el canal que conectan esa voluntad del cielo a la tierra. Así que la soberanía de Dios no es una razón para decir: es soberano, ¿para qué orar? No, es una razón: Dios es soberano, tengo que orar más. Aquí está la segunda razón. ¿Están conmigo? Dios es inmutable. No solamente Dios es soberano, Dios es inmutable. Esta terminología puede ser rara o extraña porque no es común cuando hablamos. La inmutabilidad, el ser inmutable, quiere decir que Dios nunca cambia. He's immutable, es inmutable. Malaquías 3:6, la primera parte dice: yo soy el Señor y no cambio. Dios no cambia. Esta es una característica o un atributo de Dios. Dios no cambia. Ahora, mira cómo Satanás manipula. Mira cómo el enemigo manipula, tergiversa esta verdad. Él dice: bueno,
como Dios no cambia, ¿para qué orar? Si Dios no cambia, ¿para qué orar? El enemigo nos trata de convencer de esto. Aquí está el problema con eso. El hecho de que Dios es inmutable no quiere decir que Dios no cambiará su mente. Quiere decir que Dios no cambia en su carácter. Dos amenes. Hubo dos amenes. Dios no cambia su carácter. O sea, Él no puede cambiar quién Él es. Porque Él es inmutable. Y la razón que Él no puede cambiar su carácter es porque Dios es perfecto. Y si Él cambiaría su carácter, significaría que no era perfecto. Dios nunca cambia. Dios no puede ser más perfecto. Dios no cambia, es inmutable. Pero el enemigo nos miente y nos dice, bueno, como Dios nunca cambia, ¿para qué orar? Hay un problema con eso. A través de toda la Biblia vemos que muchas veces Dios cambia su parecer cuando la gente ora. Cuando la gente ora. Vamos a Éxodo 32. Pastor, yo quiero una prueba. Vamos para Éxodo 32 para que tengas tu prueba. Dios estaba tan cansado con el pueblo de Israel en este punto que Él había decidido y le dijo a Moisés, voy a acabar. Moisés, vamos a hacer un borrón y cuenta. Voy a acabar con toda esta gente. Vamos a empezar de nuevo. Y Moisés, ¿qué hace Moisés? Ora e intercede, se para entre Dios y el pueblo. Y Dios, Señor, recuerda, se mete a orar, a interceder. ¿Y qué pasa después de eso? Éxodo 32:14. Entonces, el Señor cambió de parecer en cuanto al mal que ¿qué? Que dijo que haría a su pueblo. ¿El mal que qué? Que dijo. ¿Te das cuenta que acabamos de leer un versículo que dice que Dios dijo algo que no hizo? Y no es que mintió. Dice que Dios dijo que su intención en un momento era hacer algo, pero Moisés, ¿qué hizo? Oró, intercedió y Dios cambió de parecer. Todo porque uno estuvo dispuesto a orar. Cambió de parecer Dios. Muchos de los hombres y las mujeres de Dios a través de la Biblia sabían esto, de que a pesar de que Dios es inmutable y no cambia en su carácter, sí puede cambiar de parecer. Por ejemplo, Jonás, ¿recuerdan a Jonás? Los que conocen a Jonás quizás más conocen, Jonás y el gran pez. Claro, pero si lees el libro completo de Jonás, te das cuenta que Jonás, Dios le dio una orden de ir ¿a qué ciudad? A Nínive. Y Jonás dice, yo no quiero ir a Nínive. Y cuando Dios manda a Jonás a Nínive, Jonás dice, yo no quiero ir a Nínive. Y la razón que él no quería ir a Nínive es porque Dios le dijo, ve y diles que en 40 días acabo con ellos, porque están tan mal. Ve y diles. Y Jonás en su interior decía, no quiero decirles porque si les digo, se van a arrepentir y van a orar y después tú los vas a perdonar. Jonás tenía un mensaje profético de Dios para Nínive. Dios le dice, ve y advierte a las personas de Nínive que los voy a destruir en 40 días. Pregunta, ¿fueron destruidos el pueblo de Nínive? No. ¿Por qué? Porque ellos oraron y se arrepintieron. Entonces Dios cambió de parecer. Cambió su mente. ¿Por qué? Porque Dios responde cuando oramos. Mira cómo respondió Jonás. Jonás 4. Voy a leer del 1 al 3. O sea, Dios tuvo misericordia. Y mira cómo responde Jonás. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor. Mira la oración de Jonás. Oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra antes de ir a Nínive? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo. O sea, estás rabioso con la bondad de Dios. Lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, como dice todo buen profeta que ha cometido un error, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir vivo. Jonás está diciendo, yo sabía, Señor, yo sabía que si yo iba y les daba este mensaje y si ellos se arrepentían y oraban, que tú entonces ibas a demostrar misericordia, pero ese pueblo se lo merecía porque son unos perversos.
Y ahora ¿quién es el ridículo? Yo, porque soy un falso profeta. Pregunta. ¿Era la voluntad, el deseo de Dios ir a destruir a Nínive? ¿Era su deseo? No, porque si no hubiese sido su deseo, no hubiera enviado a un profeta para ir a advertirles. Era la voluntad de Dios que se arrepintieran. Así que les envió un profeta. Pero adivinen qué. Si ellos no se hubieran arrepentido, ¿qué hubiera pasado con Nínive? La voluntad de ellos determinó su futuro. Fíjate, no fue necesariamente la voluntad de Dios. Fue la voluntad de ellos. Tienes que entender esta verdad. Porque si no tienes esta verdad, no vas a orar. Si no entiendes esta verdad, no orarás. Si no comprendes de que tú puedes cambiar las cosas cuando oras, no orarás. Déjame mostrarles esto. Este es el último pasaje bíblico, Ezequiel 22. Ezequiel 22, versículo 30. ¿Están conmigo? Dice, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo. ¿Cómo suena? Eso suena a alguien que interceda, ¿no? Alguien que ore. He buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él para que yo no lo destruya. Y no lo he hallado. Por eso derramaré mi ira sobre ellos. Los consumiré con el fuego de mi ira y haré recaer sobre ellos todo el mal que han hecho. Lo afirma el Señor omnipotente. Ok, ¿qué significa esto? Lo que Dios está diciendo aquí es, esta gente estaba en tanto pecado y mi justicia demandaba juicio, pero mi amor quería mostrar misericordia. Este es el corazón de Dios. Este es el corazón de Dios. Entonces, lo que hice, Dios hablando, Dios dice, lo que hice es que empecé a buscar si había un ser humano, si había uno o una que se pusiera entre medio, que intercediera, que orara y se pusiera de acuerdo conmigo. Mi juicio estaba listo para soltar, pero si yo hubiese encontrado a un humano que hubiera hecho su parte. Ahora, uno que orara, entonces hubiera demostrado misericordia, pero no lo encontré, no pude tener misericordia, porque yo he hecho un acuerdo que me voy a mover de acuerdo con las personas, pero no pude encontrar a alguien que se pusiera de acuerdo conmigo. Y a pesar de que mi amor quería demostrar misericordia, mi justicia tuvo que demostrar juicio. Y así fue. Y yo me hago la pregunta, ¿en cuántas áreas de tu vida Dios querrá derramar misericordia, pero no logra que tú te pongas de acuerdo con Él? No lo ve. Me pregunto, en las vidas de cuántas personas Dios está deseoso de, en su amor, derramar misericordia, pero no hay nadie en la vida de esa persona que se interponga, que interceda, que ore. Y este juicio viene a menos de que alguien ore, a menos de que alguien se pare en la brecha. Esta es la característica de que Dios es inmutable. Es la característica de que Dios no cambia. Y el enemigo lo tergiversa y nos trata de convencer de no orar, porque si Dios no cambia, pues tú no vas a cambiar nada. Pero esta, al revés, es una gran motivación para nosotros orar. El hecho de que Dios no cambia. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre desea ser misericordioso. Él no puede dejar de ser misericordioso. Dios siempre
siempre quiere ser lleno de compasión, siempre quiere tocar las vidas de las personas, siempre quiere contestar oraciones. Dios siempre quiere ser fiel. Por lo tanto, el hecho de que Dios es inmutable es una gran razón para orar. Yo puedo ir a Él en oración, en fe, porque yo sé que Él es fiel. Y lo veo a través de toda la palabra, que cuando gente oraba, Dios perdonaba, Dios cambiaba de parecer, Dios soltaba y mostraba misericordia. Entonces, estas dos cosas, el hecho de que Dios es soberano y Dios es inmutable, realmente son las razones más grandes para orar. Dios es soberano, es el gobernante supremo del universo, y Él puede y quiere contestar tus oraciones. Dios es inmutable, Él nunca cambia, siempre quiere y desea en su voluntad ser compasivo, ser misericordioso, ser amoroso, ser bondadoso, ser fiel. Entonces, al cerrar, pregunto esta pregunta, no para hacerte sentir mal, ni tampoco para que te sientas muy confiado. ¿Has estado orando? No lo tiene que hacer por mí, porque yo no soy soberano, ni soy inmutable, ni tengo. Pero, ¿estás orando? ¿Has estado orando la manera que Dios quiere que ores? ¿Qué de hecho en tu vida no has estado orando que deberías de ponerle atención y empezar a orar? ¿Has estado pasando tiempo de calidad con Dios? Si hay algo que me ha enseñado mi esposa, además de que es uno de sus lenguajes de amor, es que si yo no tengo tiempo de calidad con ella, nuestra relación no va a estar bien. ¿Tienes tiempo de calidad con el Señor en oración consistentemente? ¿Cuánto tiempo inviertes? Y esto no es cuestión de ¿cómo se llama? De adivinar. Hay algo en tu teléfono que te dice cuánto tú demoras cada día en el teléfono. Te lo dice, el reporte te lo dice. Cada semana, esta semana tuviste un promedio de 5 horas y 45 segundos y minutos en el teléfono. ¿Saben lo que estoy hablando, verdad? No lo voy a mirar, pastor. No lo mire. Pero si yo comparara ese número, no voy para allá, no me meto ahí, no me meto. ¿Cuánto tiempo? Si yo comparo, no hablemos de todo el teléfono, nada más una aplicación. ¿Cuánto tiempo ahí y cuánto tiempo has estado orando por tu matrimonio? Y hago la comparación. O por tus hijos, o por tus padres. ¿Cuánto tiempo has estado orando por tu trabajo? Por tus estudios. Es increíble. ¿Saben qué me parece increíble? Es increíble cómo queremos que Dios haga tantas cosas y amén, cosas grandes, pero nunca se lo pedimos. O sea, nunca lo hablamos con Él. That's crazy. Tenemos que orar. Y cuando oramos, Dios se moverá. ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo hoy? Ahora mismo. El domingo entrante, 9 de enero, iniciamos 21 días de oración y ayuno. Yo te invito a que te unas. Si quieres más información, ve a la página web iglesiavertical.com, busca ahí 21 días de oración y vas a ver, esta semana vamos a montar ahí un plan que vamos a seguir todos, y de lunes a viernes nos reuniremos aquí de 6 a 7 de la mañana. En persona y también en línea para que el no puede o la que no puede venir en persona, ahí estará esa opción. Y los sábados de 9 a 10 de la mañana. Te motivo, si puedes venir, hazlo. ¿Quieres ver resultados nuevos? Haz cosas que nunca has hecho. Y pídele al Señor, Señor, ¿cómo quieres que ayune? Y mira los estudios que tenemos ahí, hay diferentes ayunos que puedes considerar. Vamos a darle en enero, en el primer mes del año, estos 21 días al Señor de una manera llena de fe, para activar nuestra vida de oración y quizás ver a Dios moverse de una manera increíble.
Quiero hacer 2 oraciones. Vamos a orar primero por esto. Quiero orar ahora mismo que se contagie y que te agarre un espíritu de oración. ¿Sí? ¿Me permiten hacerlo? Señor, en el nombre de Jesús yo oro que se contagie en este lugar, en esta iglesia y en nuestras familias una pasión por la oración como nunca antes. Yo oro, Señor, que se despierte en nosotros un hambre y una sed por más tiempo contigo en oración. Yo oro, Señor, oro con fe de que se avive algo nuevo, que se prenda algo nuevo, un fuego espiritual nuevo en nuestros corazones, Señor. Porque entendemos que tú eres soberano. Tú eres el gobernante supremo de todo el universo. Por supuesto que queremos orar. Porque entendemos que tú eres inmutable y nunca cambias en tu carácter. Pero a veces cuando oramos, tú mueves tu mano. Señor, perdónanos por cualquier escepticismo que nos ha causado no orar. Perdónanos por caer en las trampas del enemigo de usar algunas razones o excusas para no orar. Porque, Señor, la oración no es un juego de feria. La oración no es algo que está arreglado o amañado en nuestra contra. La oración es poderosa. Es un arma. Y dice tu palabra que la oración del justo puede mucho. Por lo tanto, Señor, escucha nuestras oraciones este año. Y muévete. Y entre más nos acercamos y más oramos, que más grande se ponga ese canal que nos conecta la voluntad del cielo con la realidad de la tierra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.